óseas, sino también la parte muscular de sus ligamentos. Y tal vez que ahí hay algo más. Hay algo más. Después, y la situación, la otra que es la potencia, es aquella que está dada por la contracción uterina del útero. ¿Me entiende? Entonces, el parto tóxico tiene características. El parto en sí es conceptado por un conjunto de procesos fisiológicos, donde da como resultado la expulsión de ese feto que se va a ir al neonato, ¿no? Eh, 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 como les digo, el parto tóxico tiene características. La primera característica es de inicio espontáneo, con contracciones regulares y en forma progresiva, ¿no? Tiene que ser representación cefálica. Este, Tiene que ser representación cefálica, por eso es eutóxico, ¿ya? Tiene que ser, ya ustedes describieron el Leopold, no lo sé, se tiene que ver la variedad de la presentación, y la variedad de presentación, no de la cabeza, el 70% casi es, no, de tipo occipito ilíaca anterior izquierda, ¿no? Y los demás que vamos a ver, ¿no? El ponderado fetal también es importante, porque en un bebé es del 10 al 90%. Un ponderado mayor de 90% no puede dar un parto tóxico, no puede dar un chance vaginal. El periodo de dilatación y descenso, como dice en la diapositiva, ¿no? En forma formal es de la dilatación, cuando llega a 4 es un centímetro hora, y el descenso es de 0,5 a 1, ¿no? Centímetros también por hora. Y eso todo vamos a detallar en todo el proceso de acá de la exposición. Tiene que tener ausencia de alguna patología como sufrimiento fetal, alguna hemorragia o también de DST, ¿no? Tiene que ver entonces la pelvis y el ponderado fetal del feto. La duración típica, ¿no? De un parto, tanto en fase latente, en fase activa o en dilatación o en el expulsivo o en el alumbramiento, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, el monitoreo fetal, ¿no? Tiene que ser con una variabilidad y reactividad adecuada, ¿no? Con parámetros de recuperación normal ya en el puerperio, ¿no? Las características de un eutóxico, entonces, es de progreso de espontáneo y fluido, ¿ya? Entonces, la intervención no va a haber ninguna, ¿no? Y el feto va a estar estable. Dentro de los históxicos, ya después, en el tema que se va a hablar, vamos a hablar, ¿no? Entonces, la definición de parto, como les decía, es un proceso fisiológico donde nos expulsa del útero al mundo exterior el feto. Entonces, el trabajo de parto está relacionado con contracciones, ¿ya? Este, eh, que es llamado contracturas, ¿no? De baja frecuencia, que estas se van aumentando hasta ser una contracción de actividad, ¿no? De alta frecuencia, que como resultado van a producir la apertura del cuello, ¿no? Produciendo así un borramiento y dilatación cervical, ¿no? Entonces concluye el trabajo de parto como contracciones uterinas regulares y dolorosas con borramiento y dilatación progresivo cervical. Entonces el parto es un conjunto de fenómenos activos y pasivos, ¿no? Que permiten la expulsión vía vaginal del feto a partir de las 22 semanas, más incluyendo la placenta y anexos. Es un proceso entonces fisiológico, ¿no? Hormonal, ¿no? Estructural, psicológico inclusive, que lo único que hace es el cambio del endometrio, miometrio, ¿no? Y
la apertura del cuello uterino para expulsar el feto. Entonces, eso estamos hablando en todo paciente a término. O sea, vale decir de 37 semanas hacia arriba, ¿no? Pero en los pretérminos, entonces, ¿cómo se produce, ¿no? El trabajo de parto? Por eso se llama ya un trabajo de parto distóxico. Acá les pongo porque es consecuencia de infección, inflamación o cualquier hemorragia, que se da en un 10 al 15%. Entonces, en los partos a término mayor de 37 semanas, ¿no? Desde la antigüedad ha habido teorías y estudios, ¿no? Entonces, esos estudios, ¿no? Son de tres tipos y eso lo dice la Journal Medic, lo dice el libro de Williams. La cosa dice que nosotros nos asemejamos al parto de las ovejas, cuyo proceso se sujeta al eje hipotálamo, pituitaria y de las glándulas renales, suprarrenales. Hay otros tipos de la cabra, por ejemplo, que está en relación a una disolución del cuerpo lúteo materno. Hay dice que la heterogeneidad entonces entre mecanismo genético materno-paterno se va a producir la teoría del trabajo de parto. Entonces vamos a hablar de la primera teoría, ¿no? Acá les quería detallar, ¿no? Nosotros nos asemejamos lo que es a los primates, ¿no? Grandes, mayores, y uno de ellos es el chimpancé, pero vean la pelvis en relación con la cabeza del feto, ¿no? Es muy chiquito, es por eso que ellos no dan el parto parado o en cuclillas, mientras que no en la evolución, así como el humano, en la evolución, no sé, los Australopithecus, por ejemplo, daban su parto, dice, en el decúbito lateral izquierdo, ya que viendo la cabeza en relación a la pelvis, el diámetro biparietal entre las paredes, no es más pequeño con respecto a la parte anterior-posterior, por eso que tenían que estar en el decúbito lateral izquierdo. Pero ahora, ¿no? Ustedes ven casi proporcional, ¿no? En el feto con relación al humano y la pelvis, ¿no? Que es casi proporcional. Entonces tiene que haber una pelvis ginecoide. Y dice desde los años 1800, 1900, cuando Mauriceau, ¿no? Hizo los trabajos de partos instrumentados, que ahora ya también se sacó esa boga, ¿no? O sea, toda la tendencia fue hacer que la paciente dé en decúbito dorsal, ¿no? El trabajo de parto. Entonces, como les decía, el trabajo de parto normal se da con una vía final común de trabajo de parto, con el eje hipotálamo pituitario adenal fetal, que eso nos asemejamos. Entonces, no, se da por tres cosas importantes: la pérdida de la función de los factores de mantenimiento del embarazo, la síntesis de los factores que inducen al parto y el feto maduro. Entonces, el inicio del trabajo de parto, ¿por qué se da? Porque hay pérdida de las funciones de los factores del mantenimiento del embarazo, síntesis de los factores que inducen el parto y el feto maduro, ¿no? Como les iba diciendo, se da en tres elementos: la potencia, ¿no? El vehículo que es el producto, ¿no? El pasajero, y la pelvis, ¿no? El pasaje por donde va a ir ese producto. Entonces vamos a ver ahora, ¿no? La potencia. La potencia se da por la fuerza contráctil del músculo uterino. Y ustedes, como conocen, el músculo uterino está constituido por músculos lisos, la actina y la miosina. Entonces, esos músculos, ¿no? Al contraer, hacen una actividad uterina. Esa actividad uterina se llama dinámica uterina. La dinámica uterina tiene, ¿no? Cuatro características principales. Una que es la intensidad, que va de 30 a 50 milímetros de mercurio. La intensidad es la fuerza de esa contracción para que trate de expulsar ese producto, ¿ya? La frecuencia es de 3 a 5, lo normal. ¿Por qué le digo de 3 a 5? Porque es contar cada contracción,
¿cuánto se da? No, en 10 minutos. O sea, es el número de contracciones que se da en 10 minutos. La duración es el tiempo que dura esa contracción y que es en promedio 45 segundos. No lo detallen que es de 40 a 50 segundos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El tono es esa fuerza interpretada entre todo, que es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Cuando una mujer siente ese dolor, cuando tiene un tono de más o menos de 25 milímetros de mercurio, ¿no? Y cuando se toca, ¿no? Cuando hay, o sea, se siente esa contracción, es cuando es 20 milímetros de mercurio. A veces la mujer no puede no percibirla, pero nosotros con la mano lo podríamos percibir y bueno, ahí está la contracción. Eso cuando hay una fuerza de 20 milímetros de mercurio, eso dice la teoría. Entonces, la dinámica uterina es la frecuencia cardíaca por la intensidad, ¿no? La dinámica uterina se mide en Meibovius, de acá está, UMB. La frecuencia cardíaca va con, diré, la dinámica uterina va multiplicando, entonces, la intensidad, que le llama el doctor Venegas. No, que ¿sabes? Entonces, la situación es que la dinámica uterina, entonces, es mínimo multiplicando 30 por 3. 30 por 3 es 90 unidades de Mayovis. Es máxima, como dice acá en la diapositiva, 250, multiplicando 50 por 5. Entonces, acá tienen que, en esta diapositiva, ver que la intensidad es de 30 a 50, ¿no? Es cuando está en periodo exclusivo ya es cuando es 50 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca va de 3 a 5, ¿no? Mayor de ahí y hay una alteración. Eso se llama distosia, una distosia por contractibilidad. La duración es de 40 segundos a 60 segundos y el tono que ya les dije. Ahora el pasajero. El pasajero no es el feto, pues, ¿no? El feto. ¿No? Entonces va a sortear, ¿no? Lo que es, ¿no? El pasaje. El pasajero es el feto y tiene que tener las siguientes características. El tamaño fetal no debe ser mayor o igual de 4.000 kilogramos, ¿no? Por eso conlleva a un fracaso del parto. En una de ellas también se dice cuando es primigesta, por lo tanto, ver si es que con respecto a su pelvis, solamente cuando es mayor de 3.800, o sea, mayor del percentil 90%. Con respecto a las maniobras de Locke, ya ustedes saben qué tal la situación, la presentación, la posición, la incorporación, el encajamiento, ¿no? La incorporación sobre todo, ya se tiene que ver, no, si ese feto, ¿no? Lo que siempre se presenta, ¿no? Lo que frecuentemente se presenta. La situación será pues longitudinal, la presentación de cabeza, ¿no? Y la variedad de presentación. Pero la altura de presentación, todo ello se tiene que hacer evaluado. La variedad de presentación o también de posición, la mayoría y casi todos van a ser de situación izquierda y acá, como ven acá, un ratito esperen, como ven acá, la variedad de posición no es con respecto a la cabeza, ¿ya? La cabeza, como ustedes ven, acá tiene una fontanela anterior y una posterior, que está dividida por la parte sagital, ¿no? Entonces, acá está la parte pélvica y acá está la parte del sacro, ¿ya? Entonces, esta parte del posterior es cómo se presenta ese punto con respecto a la pelvis, ¿no? Por ejemplo, acá es un occipito, porque es el occipital, ilíaco, porque es el ilíaco, anterior, porque está a la parte anterior, esa parte, y izquierda,
¿no? Y izquierda. Entonces, esa es la variedad de presentación que se presenta en casi la mayoría de los fetos, ¿no? Entonces, las demás variedades, como ustedes están viendo, ¿no? La parte posterior, la parte de la fontanela posterior, ustedes ven, ¿no? Este, acá, por ejemplo, es occipito ilíaca, izquierda transversa, ¿no? Las demás van a ser un tipo de distosia. ¿Por qué? Porque van a al momento de girar, ¿no? Van a, van a demorar más, ¿ya? El occipito anterior izquierda demora, viéndola así, ¿no? Con 45 grados, demorará menos que uno de 90 grados, ¿no? Al girar. ¿Por qué les digo al girar? Porque este punto, cuando sale la cabeza y cuando ya está en extensión, que es un movimiento cardinal para el trabajo de parto, ¿no? La salida del feto sale mirando hacia el piso o hacia el ano de la mamá. Es por eso que tiene que hacer ese movimiento para que salga el bebé, si no, no va a salir y eso es lo normal. Ahorita vamos a hacer todos los movimientos cardinales del trabajo de parto. Estoy adelantándome con eso. Entonces les digo que queda así, que en occipito, ilíaca anterior izquierda, casi todo la mayoría de los fetos se presenta. Si fuera transverso, va a demorar más. Si fuera posterior, como ven este punto, se va a demorar 135 grados, se va a demorar más tiempo, más tiempo. Ya. Entonces, ya hemos visto todo lo que leo por la situación, posición, todo del feto. Entonces, la cabeza, ¿no? También tiene diámetros y eso ustedes lo tienen que no estudiar, tienen que saberlo, ¿ya? Les digo y adelanto que con qué diámetro se encaja, con el diámetro biparietal, que es 9.5. ¿Y con qué diámetro desciende? O sea, se encaja en la pelvis con ese diámetro biparietal y sale con el diámetro suboccipito brenmático, o sea, en vértice, llamado vértice. Entonces, el diámetro de descenso es el suboccipito brenmático, el diámetro biparietal es el diámetro para el encajamiento. Eso lo tienen que saber. Recuerda, ¿no? Porque yo voy a seguir con la exposición y va a entrar en algunas situaciones. La estación, ¿no? Se hace con dos cosas, con los planos de Hutch y los planos de Lee. Los planos de Hutch son de 4 tipos, ¿no? Como está descrito en la diapositiva. El primer plano, que coincide con el promontorio y el borde superior del pelvis. El segundo plano coincide con la parte posterior del segundo sacro, ¿no? O en el borde inferior del pubis. El tercero, con las espinas ciáticas. Y el cuarto, con el borde inferior del coxis. Cosa que cuando nosotros al tacto vaginal encontramos que está en la sínfisis pubis, la cabeza, es cuando se ha encajado. Entonces les hago recordar que ese encajamiento es que el diámetro biparietal está ya hacia ahí. La cabeza también bajó ya, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando está encajado por salir, y entonces superó la parte del plano de Hutch que coincide con el plano de Lee, que es 0, ¿ya? Entonces, eso es cuando está por salir, ya es cuando está superior a 3. Ahí será +1, +2, +3. Eso al tacto vaginal. Seguro lo van a afinar en la práctica. Sigamos. Esto también es normal, recordar, porque los normales son los sinclitismos normales, ¿no? Cuando ahora, ¿qué es sinclitismo? El sinclitismo es cuando la cabeza, ¿no? ¿No? La sutura sagital, ¿ya? Es una línea que divide equidistantemente entre la sínfisis de pubis y el sacro. Y ese es un sincretismo normal, o sea, es un trabajo de parto normal.
Pero cuando es anterior, cuando el parietal, el hueso parietal anterior se presenta y la línea sagital no se aleja a la sínfisis pubis y se aproxima al promontorio. Y cuando es posterior, no, cuando nosotros palpamos la pared parietal posterior y cuando la línea sagital se acerca más bien a la sínfisis pubis. Listo, rápidamente, entonces estamos diciendo que trabajo de patas con cicletismo. También tiene que ver el pasaje, ¿no? El pasaje de ese dicho, ¿no? Tiene que ser una pelvis sinecoide, no con los otros tipos de pelvis, ¿ya? Y que ya lo verán, ¿no? Y es que es casi un promedio, la parte anterior, con la parte transversal. Y como ustedes ven, no solamente la parte transversal le gana como 2 a 3 centímetros con respecto a la parte anterior-posterior, ¿ya? Y diferenciar con los otros tipos de pelvis, que ya ustedes deben estar ya conociendo, hay pelvis antropoides, ¿no? Y platypeloides, ¿no? Que tienen sus características que no la vamos a hablar, no es el tema. También, ¿no? Ver los estrechos, ¿no? Si hay estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior, ¿no? El estrecho superior con respecto al conjugado obstétrico, conjugado normal, ¿no? Es menos de 12, ¿no? ¿Ya? Y no debes tocar el promontorio. Hacia abajo no tienes que encontrar las espinas ciáticas, como hemos dicho, el plano de Hutch, que es casi 11, y tienes que ver también el ángulo subúbico y tienes que ver no con tu puño si es que ese estrecho inferior sobrepasa los 8.5. Ese es el pasaje, hablando la parte ósea. Ahora, hablando qué es la parte muscular, la parte de tejido no conectivo, tejido aumentado que tiene, no debe estar todo normal. Porque si hay algo patológico, un mamazo, un tumor, algo, se sobresale de un mecanismo de parto normal. Seguimos, entonces, ya ese pasaje, ¿no? Entonces, el pasaje tiene que ver mucho el útero, ¿no? Con sus fibras, que vamos a estudiar ahora, fibras longitudinales, fibras, que son musculares lisas, las oblicuas, y también tiene algunas fibras esteadas. El cuello uterino no siempre en la diapositiva hay que ver si es de una nulípara, si es de una primípara o si es de una multípara. El cuello va a aperturarse a consecuencia de las contracciones, ¿no? Donde acá tienen una serie de fibras musculares bien ordenadas. Cuando se desordenan estas, van a producir la dilatación. Y que ustedes vean una cuella de unípara, un puntito, una primípara ya tiene antecedentes, pero una multípara con una boca, ¿no? ¿La han visto? Eso se le compara con el frente, la nariz y la de la mandíbula, ¿ya? Esa percepción de la consistencia. La placenta definitivamente es, ¿no? El órgano principal que juega también el momento de la quiescencia, o sea, hasta que el bebé empieza, inicia el trabajo de parto, fuente de oxígeno, nutrientes, ¿no? Y es mediador para inicio del trabajo de parto. Fisiología del trabajo de parto. ¿Cómo inicia entonces el trabajo de parto? ¿Cómo se inicia el trabajo de parto? Solamente estoy diciendo que vamos a, o sea, adentrarnos a la teoría de la oveja, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice la fisiología, según el Journal Medical, ahí está, ustedes lo pueden recopilar, ¿ya? Y de eso ha salido lo que dice William. William dice que la hormona liberadora de la corticotrofina, que ya estamos diciendo que todo el eje hipotalámico, ¿no? A la medida que va pasando la gestación, va aumentando esta cuando sea término, ¿no? En forma regular. Pero cuando es pretérmino, ¿no? Si el trabajo de parto se inicia rápidamente, esto se va a aumentar rápidamente y va a producir trabajo de parto pretérmino. Pero si es de posttérmino, esa hormona liberadora también va a ser, ¿no? Su concentración va a ir aumentando en forma lenta, como los posttérminos de 42 semanas. Entonces, vamos a entrarnos acá en la parte del término. Entonces, hay hormona liberadora materna, que no es diferente, todo es la misma, la hormona liberadora, solamente materna es donde está en la madre, pues, ¿no? Va a estar en la placenta y en su sangre de la madre.
¿no? Aumenta hasta el momento de parto. Ya les he dicho, se acelera en parto pretérmino y se hace lento en el posttérmino. La hormona liberadora, que es de la madre en sí, ¿no? Placentario, va a estimular a los estrógenos, ¿no? Cuando inicia el trabajo de parto y va a inhibir a la progesterona. Ustedes saben que la progesterona, la progestación, es aquella que persiste la gestación, pero la hormona liberadora, ¿qué hace? Estimula los estrógenos e inhibe la progesterona. Por eso es que uno de los factores para que se inicie el trabajo de parto, ¿ya? La hormona liberadora materna va a estar pues en el hipófisis materno, en el miometrio, y va a partir de la glándula suprarrenal y va a ir hacia la placenta, ¿no? Mientras que en el feto va a estar en la hipófisis fetal, glándula suprarrenal y a nivel de los pulmones. Esto va a ser el iceberg. Por eso es que cuando la paciente está a término, ¿no? Es el reloj, dice, del inicio del trabajo de parto, esa maduración pulmonar mediada por el cortisol y por el surfactante pulmonar que está dado por los neovocitos, el surfactante A, estimulará el inicio de la contractilidad para el inicio del trabajo de parto mediada por las prostaglandinas, las prostaglandinas F, que lo vamos a ver. Entonces, es un sistema alimentario de madre y feto que impulsa en forma exponencial al nivel de la placenta para la liberación de la hormona liberadora, ¿no? A medida que avanza la gestación, ¿no? Mediada por el cortisol, por las contracciones, concentraciones de cortisol y, ¿no? La maduración pulmonar, ¿no? Esas proteínas que van hacia el líquido amniótico, ¿no? Este, producirá, ¿no? Fosforilación y, por lo tanto, expresión de los receptores miometriales y, por lo tanto, contracción uterina. Acá está la cascada de la fisiología. Miren ustedes, el cortisol viene como la vena de la placenta, la madre. Como ya hemos visto, está pues, de la hipófisis, la glándula suprarrenal. Y cortisol es depositado en forma lenta, les estoy diciendo, en el espacio intervelloso del espacio. Eso todo estimula, ¿para qué? Para que el sincicio vasto, ¿no? Libere la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Libere y produzca la hormona liberadora de corticotropina. Y va a ir por la arteria, hacia la arteria umbilical, ¿no? Disponiendo, ¿no? Que llega hacia dónde? Hacia la glándula pituitaria del bebé, así hacia la glándula suprarrenal y debido al cortisol, ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. Cuando los pulmones están maduros, ¿no? Mediante el surfactante A, ¿no? Esto bota y dice que ya pues es hora de nacer, ¿no? Entonces se da el inicio del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Como hemos dicho, ¿no? El trabajo de parto es un proceso fisiológico, hormonal, y ahí está de dónde inicia el trabajo de parto. Entonces, una vez que ya está en el líquido amniótico, ¿no? Ese flujo de activación va a activar las proteínas E, ¿no? A nivel de la membrana amniótica, acá están, pues, ¿no? El amnios, el corios son la membrana amniótica, y va a estimular en forma de una cascada al miocito, que es, ¿no? La parte muscular lisa del útero. Esto ya nomás, ahí están las estructuras. Entonces va a dar, ¿no? Los llamados marcapasos de triple gradiente. Es la parecida del corazón. Hasta ahora no se sabe que el inicio del marcapaso empieza en el cuerno derecho, ¿no? Y como una gota de agua, ustedes vean, ¿no? Dejan abierto la válvula en gotas y que se está depositando, es como una gota, ¿no? Empieza una gota y empieza a fluir a todo el útero, desde arriba hacia abajo, de la parte anterior posterior, haciendo el triple gradiente descendente. Y lo que van a obtener es, ¿no? Las contracciones precoz, intensas y duraderas. Acá ese triple gradiente se da por las prostaglandinas, ¿no? Que van a dar una inflamación y en los niveles de los
de los receptores de calcio que se van a hacer intracelulares, ¿no? Mediante proteínas llamadas las conexinas 3 que están acá, que se adhieren entre los músculos lisos y va a producir como un manto la contractibilidad, inicio de la contracción. ¿Ya? Entonces, hay tipos de proteínas asociadas que potencian la interacción entre proteínas de actina y miosina, que causan la contracción, aumentan la excitabilidad de células miometrías individuales y promueven la conectividad del desarrollo de contracciones sincrónicas. ¿Quién es? Pregúntale quién es. En una hora que me... Ya, entonces la actina y la miosina, ¿cómo funciona esto? La actina, ¿no? Y la miosina son proteínas de la contracción, ¿no? Cuando están en relajación, como se ve, como se ve, la actina y la miosina está ahí en el reposo y está en tipo globular, mientras que cuando hay contracción, ¿no? La actina se pone en tipo fibrilar y se adhiere a esos núcleos, ¿no? Con la miosina, por posición de contracción. Pero ¿qué sucede en la fibra muscular lisa? ¿No? Estimulada con lo que hemos dicho, la hormona liberadora de corticotropinas y la hormona liberadora considerada como, no como una hormona relajante del músculo liso, es aquella que va a inhibir la salida solamente de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio va a estar en el intracelular disminuido, por eso bajo, ¿no? Mediante otras hormonas también que actúan. Una de ellas que es la catecolamina beta, las prostaglandinas E2 y 4. Y hay que recordar que las que hacen contracción son las hormonas E1 y 3, ¿ya? 1 y 3, que las que hacen contracción. Entonces, el músculo, la fibra lisa, ¿no? Que vamos a ver las que hacen hiperactividad, pero acá está, ¿no? Relajada, está en relajación, en reposo, ¿no? Cuando el nivel de calcio está disminuido, ¿ya? ¿Por qué? Por toda esta concentración, ¿ya? Entonces, la contracción se produce cuando ya se da toda esa cascada y se presentan las proteínas E1 y 3 y también catecolaminas alfa y ahí, debido al cortisol, entran a tallar la oxitocina. ¿Me entienden? Entonces, ¿quiénes son los factores no hormonales? Para la relación, catecolina beta, proteína E con su receptor 2, 4, nifilpino y la hormona liberadora. Las contracciones, oxitocina, catecolaminas alfa, y las otras son beta. Eso puede ser, pregunta el examen, y prostaglandina E1, 3 y cortisol. Ya hemos hablado con toda esa fisiología. Ahora estamos hablando celularmente nada más. Entonces, ahí está, ¿no? Acá está electronegativamente cargado, o sea, el calcio está adentro, ¿no? Está despolarizado, con reposo, músculo liso. Pero cuando se apertura, ya ustedes conocen, ¿no? Los receptores de calcio, ¿no? Los poros de calcio, que no van por esa estimulación, el cortisol, la hormona liberadora de corticotrofina, la despolarización de estas proteínas que son 6 7, ¿no? Con el inositol trifosfato, van a hacer que el calcio ingrese del extracelular al intracelular, cargándose así positivamente y despolarizando y produciendo así una contracción, ¿no? ¿Ya? Y después, por lo tanto, va a haber una contracción frecuente y regular, ¿no? Entonces, ya les he dicho, ya, esas hormonas, ¿no? De la miosina y actina, cuando están en relajación, son globular y en contracción son de tipo fibrilar. Entonces, esa fisiología se da, ¿no? Por la hormona liberadora de la corticotrofina, que llega a donde cuando el pulmón está maduro, más o menos a las 37 semanas de gestación,
el surfactante tipo A2 que va hacia el líquido amniótico, produciendo, ¿qué cosa? Estimulación mediante prostaglandinas 2F y las metaloproteínas para la contracción muscular, produciendo una cascada de leucocos 1, interleucinas 8 y no, la remodelación a nivel cervical, también produciendo infiltración inflamatoria y, por lo tanto, la apertura y la dilatación. Ahí están los receptores, ya ustedes eso lo saben por bioquímica, química, eso yo no voy a hablar. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas esteroides? El estrógeno es el que promueve el inicio de trabajo de parto, mientras que las progesteronas inhibe, pues no, porque por eso es que el bebé no llega a término. Las prostaglandinas son las que harán las contracciones y relajarán debido a los receptores que tengan. Contracción, relajación y producción inflamación. Oxitocina, ya ustedes saben que es aquí que va a ser la hormona de la contracción, relajación a nivel del cuello cervical va a actuar y la relaxina. Acá está toda la cascada de la COX, como hace el COX-1, el ácido araquidónico y produce por la prostaglandinas. Entonces, no se va a dar el trabajo de parto con fenómenos activos y así me dices cuánto, 10, 15, 10 o 15 me dices. Es una 15. ¿Mm? Es una 15. Ah, Es una 15. no, pues ahora vamos a empezar 2:30. Sí, ya lo ves. Contando 15 minutos me dice. Entonces, miren, hablar de trabajo de parto son muchas cosas y tienen que ustedes, ¿no? Diferenciar, diferenciar, diferenciar. Entonces, hay 3 periodos en trabajo de parto. Los periodos son periodo de la dilatación, periodo de la expulsión y periodo de el alumbramiento. La dilatación, cuando dilata el cuello debido a toda la fisiología que hemos hablado por las contracciones del útero, no para la expulsión del bebé, no, dilatación. Periodo de la expulsión y la expulsión hacia el externo del útero del bebé y alumbramiento es extracción de la placenta. ¿Entiende? Esos son periodos. Ahora, acá hay 4 fases que dice también el libro de William, yo la voy a buscar la 25ª edición. Hay fase 1, fase 2, fase 3. ¿Ya? Tienen que recordar, la fase 1 es la fase de la inactividad, ¿no? Cuando ya llega a término, es la fase del preludio o le llamamos como un pródromo del trabajo de parto, ¿no? Que va a haber falta de respuesta contráctil, va a haber contractilidad, eso llamamos las contracciones de Branson-Hill y ablandamiento de cuello. Eso se inicia desde la concepción hasta el inicio del trabajo de parto. La fase 2 es la activación, que es la preparación de trabajo de parto, ¿no? Y ya, eso se da dentro del inicio de trabajo de parto hacia del inicio del parto hasta el inicio del propio de trabajo de parto. ¿Qué quiere decir eso? Esto? Y ya va a haber contractura y contracciones esporádicas aquí en este estadio, por eso es el estadio de la activación, ¿ya? Que va a prolongarse en forma frecuente y va a iniciar el trabajo de parto. ¿Y cuándo se inicia el trabajo de parto? El libro de Williams considera con 1 dilatación o 2 de dilatación. Entonces, ahí ya va a haber contracciones uterinas, no ya frecuentes, dilatación cervical y probablemente cuando llegue a 10, no la dilatación, no, diré la expulsión de la placenta y todo lo que existe en el útero. Y esa fase se llama la fase de la estimulación, ¿no? Que se finaliza con la entrega, ¿no? No salida del bebé, del feto, y no todo, y la placenta y todo lo que existe. Y la fase 4 es la fase de la involución, es la fase de la recuperación de la gestante o la fase del puerperio.
Entonces, eso será hasta la restauración, ¿no?, de la mujer. Entonces, acá en forma resumida, porque voy a pasarme ya las diapositivas poco a poco, ¿no? Hay las fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué cosas se producen en la fase 1? Pues en la fase de la quiescencia, la fase de la maduración del bebé, la fase donde crece el crecimiento del bebé, donde se encuentra rígido el cuello, hay falta de la respuesta del miometrio, ¿no? Todos los agentes de la contracción uterina, ¿no? Y hay relación activa del miometrio. Por eso es que crece el bebé, ¿no? Y se inicia desde el momento de la concepción y se da ese periodo en un 95%. La preparación para el trabajo de parto va a ser el resblandecimiento del cuello. Va a entrar todo lo que hemos hablado en la fisiología, las conexinas, ¿no? Las hormonas, inclusive los aniones en los gaps, como las conexinas, ¿no?, que van a iniciar las contracciones. Contracciones que inician con contracturas y progresivamente contracciones, ¿no?, musculares, ¿no? Y va a aumentar eso con la oxitocina, ¿no? Y va a haber contracciones primero esporádicas y después frecuentes. Y va a haber formación del segmento inferior, ¿ya? Y va a dar con el inicio de las contracciones coordinadas y frecuentes, dilatación cervical, descenso y expulsión del feto en la fase 3, ¿no? Y la recuperación o el puerperio, que es la involución, en la fase 4. Esto más de lo mismo, ¿no? Ya la fase 1 es la quiescencia, que todo se ve ahí le hemos resumido más o menos quiénes están. Esto es lo importante, las hormonas. La fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Quiénes se presentan, no?, en la fase 1? La fase 1 es la fase de la quiescencia, ¿no?, que ahí está la hormona liberadora de la corticotrofina, el óxido nítrico, la protaciclina, que son los AIBAR de la prostaglandina E2 y 4, el óxido nítrico y todo ello, la progesterona. Por eso es que persiste todo en la fase 1 hasta el momento, ¿no?, del que llega a la fase 2. La fase 2 ya va a haber estreñimiento uterino, los receptores de anión GAL se van a presentar y las señales se van a presentar de probables contracciones, y las contracciones de brazo giro. Ahí las progesteronas ya empezar su retirada clásica, va a empezar, ¿no?, a presentarse los estrógenos y va a aumentar el ácido hialurónico. ¿Para qué? Para que el cervix no se ablande y se aumente de tamaño. La fase 3 es propia de las prostaglandinas que hemos dicho, las hormonas 1 y 3, que dan contracciones, entre la oxitocina así, el estrógeno y la relaxina. La fase 4 ya es la fase del puerperio, que se da por la oxitocina y activación. Acá tenemos tuitito esta trama, ¿no?, hasta el momento del nacimiento, que se da entre la fase 3 y la fase 4. La fase 2, preparación, pródromo de trabajo de parto, que se va a dar el segmento uterino, el istmo, ¿ya? El descenso, la maduración cervical, aquí está el istmo, casi todo, 2 tercios hacia arriba del útero y 1 tercio hacia abajo, que va con el cuello. Ahí está el istmo, el istmo. Ahí está. ¿Bien? Listo. A ver, la parte cervical. La parte cervical, ¿no?, está constituido por fibras de colágeno, les he dicho, el cuello cervical, que está constituido por fibrillas, ¿no?, de empaquetamiento, ¿no?, que son de forma ordenada. Cuando esta se altera, se desorganiza, como vemos en la figura, ¿no?,
va a empezar, ¿no? La alteración del cuello cervical y la dilatación. Y la dilatación se recupera. ¿Ya? Entonces, ese es el medio preparativo. Entonces, va a disminuir la parte de las conexinas y va a aumentar el ácido hialurónico. Eso lo dice en el cuello y lo tiene que leer. Ya hemos dicho que va a prepararse mediante una teoría, que es la teoría de la oveja, pero que es la teoría del eje hipotálamico hipofisiario suprarrenal, que a la cabeza está la hormona liberadora de la placenta. ¿Ya? Entonces, acá también hay fases, ¿no? Cuando ya empieza el trabajo de parto, acá es la fase 3 propiamente dicha, hay no dos fases, la fase latente y la fase activa, ¿no? Y en la fase activa hay dos fases hasta el término de la gestación, hasta la entrega del producto, que se llama la fase de la aceleración, la fase de la máxima pendiente y la fase de desaceleración. Según la Organización Mundial de la Salud y según Friedman, que es esta es la figura de Friedman, que solamente hizo estudio en 500, ¿de qué? Cuarto de hora. Ya, Friedman, ¿qué dice? Friedman dice que Friedman dice que en los 500 pacientes que la dilatación y inicia el trabajo de parto, ¿no? Con 0,1, pero la fase activa se inicia con dilatación mayor de 4. Pero ahora un nuevo estudio ha salido de 2007. San hizo un estudio en casi 12.000 mujeres, ¿ya? Y la dilatación en 6, más de 6 centímetros, eso es que se da en la fase activa de trabajo de parto. Entonces, para Friedman es 4, para San es 6, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Tiene que ver el trabajo de parto con la dilatación, el descenso y el encajamiento. Entonces, esas etapas hay que recorrer. Ya más de esto, ahí está la teoría de San, con más de 228.000 estudios, las cuales, ¿no? Como ustedes ven, ya, este es para San, es como si una S itálica, ya, que rápidamente, ¿no? La frecuencia cardíaca, ahí dice la dilatación es 1 cada hora, ¿no? Pero para San es lenta, por eso es que empieza con dilatación en 6 y lenta hasta que llegue a 10, porque en dilatación en 10, ese es, sí, este es lo len y esa parte, ¿ya? Entonces, aspectos para Friedman, ¿no? El inicio de la fase activa es a partir del 4, San a partir de 6. La producción inicial es rápida, pero para San es lenta y gradual. La tasa esperada de dilatación es 1 centímetro hora, pero para San es variable, menos tal vez de 1 centímetro hora. El impacto clínico, en Friedman, por su estudio, había mayor riesgo de cesárea y para San es menor riesgo de y manejo conservador. Hay dos estudios en cuanto a trabajo de parto normal, y esto es un estudio antiguo, la de Friedman, un estudio actual, les digo, de 2007, es el estudio de San. Eso ya no les voy a hablar. Entonces, estamos ahorita en la fase 3, en el trabajo de parto propiamente dicha, ¿no? Entonces, ya estamos diciendo cuándo es un trabajo de parto normal, cuándo es eutóxico, y el trabajo de parto fase latente es este cuadro que dice, acá dice bien claro, la duración de la fase latente en una nulípara es menor o igual a 20 horas, cuando si fuese mayor va a producir una distosia. En múltiples solamente es hasta 14. O sea, el trabajo de parto fase latente debe durar
¿no? En las nulíparas hasta 20 horas, en las múltiplas hasta 14 horas. ¿Y cómo va dilatando? Miren, en una nulípara es 1.2 para este estudio, en las múltiplas de 1.5. Por eso, hay varios estudios. Para la COF dice, para ambos pacientes, para ambos grupos de nulípara, sea multípara, es de 1 centímetro hora de dilatación. Otros dicen, las nulíparas es 1 centímetro hora y las multíparas 1.2. Acá dice eso. Entonces, los periodos ya les he dicho que es dilatación, expulsivo y alumbramiento. Acá, la dilatación, ya les dije cómo es la aceleración, la máxima de la dilatación. El expulsivo, una vez que está en expulsión, ¿no? El bebé dura en una nulípara hasta 2 horas, en una multípara hasta 1 hora. Eso hay veces no coincide. ¿Por qué? Porque tiene que ser rápido, no vas a esperar, pues una vez que ya que está en impulsivo, no 2 horas todavía para que. Y esos son estudios, ¿ah? Y lo dice el libro de Williams, ¿ya? Entonces, eso consideran ustedes, y eso es nada más un estudio. El alumbramiento es máximo 30 minutos, máximo, pero es un alumbramiento alumbramiento espontáneo, porque hay varios tipos de alumbramiento. Varios tipos de alumbramiento. Ya, por triple positivo. Ya. Espérame. Sí, 10 minutos. Ya. Acá en este cuadro, ahí está lo como les estaba diciendo, ya. La velocidad de dilatación es 1.2, 1.5 para las nulíparas con respecto a los multíparas, la velocidad de descenso 1 centímetro 2 horas, la duración del expulsivo ya es de 2 horas en una nulípara y 1 hora de la multípara. Eso sí, tienen que recordar ustedes porque ese trabajo de parto que cuando se sobrepasa esto, ya es una distosia, no es un trabajo de parto dificultoso. El alumbramiento en una nulípara, en alumbramiento espontáneo, tanto en la nulípara como multípara, es de 30 minutos. Ya, esto ya no los voy a hablar. Ahí está más de las contracciones uterinas. Ya, eh, ya les dije a eso de las múltiples, cuánto dura un trabajo de parto fase latente, ¿ya? El trabajo de parto fase activa, cuando llega a 4 para Friedman y 6 para Sang, ¿no? Ahí está cómo es la progresión. Otros dicen 1 centímetro hora, ahí está, ¿no? Y el descenso en una de ellas, en la primis 1.5 y en la multis 2.5. Más de ese estudio. Esto es la estática fetal, ya lo hemos hablado de antes, las maniobras de Leopold, ¿no? Es importante también ver, como les he dicho, la variedad de presentación, porque si sale de esa situación que tiene que presentarse el bebé de vértice, como ven en la figura A, y los demás ya son distocias que se presentan de forma frontal, ¿no? De cara o de forma de sincipital, que se llama, que presente frente sobre la parte occipital, no serían distocias. Es importante la actitud fetal. Ya hemos hablado de variedad de presentación, ya no los voy a hablar. Eso ustedes tienen que abundar. Listo. Ya. Entonces, quiero que hacer hincapié en esto porque vamos a recordar cuando hacemos lo que es trabajo de parto disfuncional o distosia de trabajo de parto, vamos a tener que ver esto. Esto tienen que saber, porque si no se van a perder con la otra situación, que voy a dar el otro tema. Maniobras cardinales de trabajo. Para otros son 4 importantes para la OCUF, para otros son 6, 7.
para el libro de Williams, escribe siete pasos importantes. Y ya, el primero es el descenso, ¿no? El encajamiento de la cabeza. Y hemos dicho cómo se va a encajar con el diámetro biparietal, ¿no? Más o menos está así, se encaja, ¿no? Desciende, ¿no? Y el descenso con que hemos dicho, con el suboccipito bremático. Esto se va a flexionar, es como si fuese, va, va a bajar y va a empezar flexionando. Por eso, pues, el segundo es la flexión. Pero quiero que vean, ¿no?, la variedad de presentación que se pone en la fontanela posterior. Es por eso que nosotros nos debemos a eso, porque ahí se da el vértice, ¿no? Va a estar así. Cosa que cuando es ya bueno, esto ya hemos visto, eso también hemos visto. Ya. Cosa que cuando el bebé flexiona, ¿no? Esto va a ir variando, esto va a ir modificándose. Y es por eso que 45 grados hasta que llegue a extensión. Pues es parte, uno, encajamiento, dos, descenso, tres, la flexión. No va a flexionar su cuello. Y lo que va a presentar es el vértice, ¿no?, de la cabeza. El diámetro suboccipito bregmático hacia la pelvis, ¿no? Y ya estamos ya en la flexión, con todo lo que hemos dicho. Este es un 4. Ya, el 4. Ya. Entonces, no, aquí estamos ya en flexión. La rotación interna va a rotar, no, el bebé flexionando y haciendo la rotación interna, restituyéndose, ¿no? Cosa que cuando ya está en extensión, miren que la cabeza va a girar y la cara del bebé que está acá va a mirar al ano de la mamá, que es la quinta, ¿eh?, que está acá, ¿no? Y al hacer la extensión completa, ¿no?, va a salir el bebé, la cabeza. Entonces, el que está, ¿no?, atendiendo el parto, como ya está la cabeza así, tiene que tratar de restituir, ¿no? Eso se llama la restitución o la rotación externa. O sea, tiene que volver a lo que entró como estado de flexión. 5 minutos. Ahí todavía. ¿Ya? Entonces, no va a salir el bebé con salida en hombro anterior y hombro posterior. Eso es lo que quiero que vean, establezcan bien, ¿no?, cómo es el descenso, cómo es el encajamiento y que les estoy diciendo. Acá les estoy presentando aquí está, ¿no? Ingresa, encaja el bebé, ¿no? Se flexiona, rotación externa, ¿no? Extensión, ¿no? Rotación interna, restitución, salida de la cabeza del bebé y salida de los hombros, ¿no? Ahora, esto acá es una diversidad de variedades. Cuando es a la derecha, cuando está transversa, cuando está posterior derecha, ¿no? La variedad de presentación. Listo. La oxitocina es importante para no, para que sea el trabajo de parto normal. Les estoy presentando, es un monitoreo donde arriba va la frecuencia cardíaca, abajo va las contracciones. Es una paciente que entró en distosia, ¿no?, y que estaba con frecuencias cardíacas muy bajas y no se le puso oxitocina y mejoró. Ahora, el alumbramiento no está dado, no, por la extracción de la placenta. Ya ustedes con dos tipos, ¿no?, la de Schur y la Duncan. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿No?
ya cumplen la expulsión de la placenta llamada alumbramiento, tres cosas. Primero hace su hematoma, se desprende, hace descenso, ¿no? Inicia la hemorragia y sale la placenta. Eso es el periodo de alumbramiento. Ya, ahí está la de Schultz-Duncan, que primero sale la cara, ¿no? O la cara materna, en Schultz, tanto en Duncan, ¿no? Cómo se saca la placenta se tiene que sacar en una maniobra que es de Brand-Andrews, ¿no? Ya, y una vez que salga, se hace el doubling, ¿no? Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Primero, para hacer eso, tenemos que saber ¿no? Que, cómo está la paciente, cómo están sus contracciones, ¿no? Cómo está el bebito, cómo está la frecuencia cardíaca y qué tipo de pelvis tiene, ¿no? Eso vamos a hablar ya en la situación de lo que es trabajos distóxicos. Lo que yo quiero es que vean cuántos tipos de alumbramiento existen. Existen cuatro tipos de alumbramiento. El alumbramiento dirigido se hace con oxitocina una vez que salga el hombro anterior, que ya hemos hecho las maniobras cardinales, no se pone oxitocina. El alumbramiento dirigido es con oxitocina 15 minutos. Debe demorar. 15 minutos debe demorar. 15 minutos debe demorar en el aumento dirigido. Más no. Si no, va a ser no una retención de placenta. ¿Ya? La situación es esa. El aumento dirigido es importante porque todos los pacientes no entran al aumento dirigido. 25, 25. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Ahora, actualmente, se hace con todo el alumbramiento con alumbramiento dirigido. Los alumbramientos espontáneos se demoran, como han visto en las diapositivas anteriores, con 30 minutos, como mínimo. Hay que aceptar por mayor de 30 y ya es una retención de placenta. El alumbramiento espontáneo es, pues, como dice el nombre, espontáneo. No se pone nada, no se pone oxitocina, o tal vez se olvidaron de poner, o fue un parto domiciliario y tú llegaste, si fue no, alumbramiento espontáneo, a ver, preguntas, ¿no? Y si todavía no ha pasado 30 minutos, estamos bien, ¿no? Y hay opción para sacarla. Si no, es una retención de placenta. Y a la extracción manual de placenta se hace también en sala de partos, cuando ya queda retenida la placenta, ¿no? Se ingresa la mano por lo que estamos viendo, por el cordón, ya se regresa la mano, ¿no? Y se trata de desinsertar todo lo que está pegado en la placenta y se saca la placenta. Esa es extracción manual de placenta. Pero si no te tolera el dolor, tienes que ir a sala y hacerlo bajo anestesia. Entonces hay cuatro tipos de alumbramiento que queda así. El puerperio, ¿no? Es la recuperación de la mujer, ¿no? Y que seguro van a hablar en esa parte donde es el tema de puerperio, ¿no? Para que este, eh, eh, la paciente es cuando llega ya a su estadio normal, como fue antes de la gestación. Las primeras 2 horas es importante, ¿no? Y seguro en el tema de puerperio ya lo van hacer. Lo que nosotros queremos, como les digo, es una madre con su hijo, ¿no? Y con contacto piel a piel, con la atención de madre-niño, ¿no? Bueno, eso es todo el avance. Yo quiero que, bueno, se impacten en todo esto. Solamente les he dado el resumen. No sé si es que hay preguntas, pregunten. este, eh, fueron todos los que han escuchado, todos los que han escuchado. A ver, no sé, preguntas. Tengo 10 minutos, no. Hola. ¿Cómo está?
¿No? Sí se lo escucha, doctor. No hay ninguna intervención, doctor. Es bastante bien. Entonces tienen que ponerse ya. Entonces, no sé, yo entonces, aunque no se interrumpen, es normal, estoy ahorita en emergencia, cualquier cosa que me hagan preguntas o cualquier, tal vez va a ser en la otra clase. En la otra clase va a ser eh, atención de- o creo que atención de las gestantes fuera del término. Entonces, en ahí vamos a imbuirnos un poco más y lo que vamos a hacer es lo que es distocias de trabajo de parto, lo que se llama trabajo de parto obstruido, también es otro tema, que eso le vamos a dar en mayo, ¿ya? Entonces, avance, porque es bastante lectura. Ese es un resumen de más o menos que es algo obstétrico. Y yo justo le decía acá al delegado, lo voy a hacer el resumen. Y el resumen, a ver, ojalá y las diapositivas sí, pues lo voy a pasar al delegado para que ustedes lo afinen, busquen más cosas, porque solamente los orientados son diagramas. Y los diagramas son full diagramas, ¿no? Y eso están sacados de lo que dice ahí abajo están los estudios, ¿no? Y toda la situación, ¿ya? Ustedes tienen que saber todo esto, lo que se les ha dado, porque se viene el internado, se viene el serum, y no se estén, pues, escapando, pues, que cuando hay una atención de trabajo de parto. Una atención de trabajo de parto, yo sé, y listo, y atiendo mi parto. Es así, porque nosotros somos quienes vamos a estar en interacción con pacientes obstétricas. Listo. Eso es todo. Ya chicos, gracias. Cierto.